hace. Ahora sos libre, pero no tanto. Hace media hora atrás, dice, ¿qué tornillo que hace? Olvidate, frío de aquí. Y estaba medio apichonado el frío, ¿viste? Digo, bueno, quédate acá, digo, quédate en la cocina, dale los mates, digo que yo voy con Daniel a grabar algo y después nos vemos. Y me dice, no, dice, pero si yo quiero escuchar, dice, quiero estar ahí. No importa, dice que haga frío ahí, ¿viste? Me digo, pará, digo, tráete. No, dice, la pava, ¿qué voy a llevar la pava? Dice, si traigo la pava, dice, cuando llega a la mesa ya hace frío. Tienes razón. Sí. Perdón, digo, tenés razón. Digo, escuchame, digo, ¿y el termito? Dice, ¿qué termito? No se acordaba, ¿viste? Yo mucho tampoco, pero había un termito. Y lo busqué y lo encontré, bueno, digo, acá tenía el termo. Dice, buenísimo. Y agarra una carpeta, ¿viste? Digo, ¿qué hace? No, sacó 2 stickers. Dice, hoy juega Argentina. Digo, tenés razón. Agarró, ¿viste? 2 stickers y se los pegó. ¿Viste? La araña. Julián. 9 goleador. Qué grande Julián. Y del otro lado, Y el otro prócer. ya elevado a una categoría casi divina. Sí. Todavía no llegó a Dios, pero está en el nivel de titán. Es un titán. Y la frase célebre, ¿viste? Que lo va a inmortalizar, entre otras cosas, ¿no? Así que mira, bobo, anda para allá. Espectacular. Digo, dale, Raúl, vamos. Bueno, acá estamos. Bueno, hablemos del dispositivo ONU, para ubicarnos un poco dónde está la matriz de todo este juego del poder mundial, que después del 45 toma un rango institucional a nivel planetario. Por primera vez. Tengamos en cuenta que terminada la Segunda Guerra Mundial, como en toda guerra hay vencedores y ganadores. Estados Unidos es el gran vencedor, es uno de los grandes vencedores. De un lado de un bloque de Occidente y de otro lado el oso siberiano, lo que fue la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas. Mundo bipolar. La Organización de Naciones Unidas fue la concreción, decía, por primera vez a nivel planetario, se logra institucionalizar y contemplar a todos los estados del planeta en una organización mundial que va a contemplar distintas facetas en la vida de los pueblos. Yo diría distintas y todas las facetas. Científicas, comerciales, tecnológicas, industriales, financieras. Tengamos en cuenta que decía que es la primera vez porque hubo un intento anterior. La Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones en 1918. Sí, después de la Primera Guerra Mundial, que no salió muy bien. No, fracasó, naufragó porque seguían en pugna todavía las potencias, las élites europeas, básicamente, seguían en pugna porque no estaban conformes con lo que estaba resultando en términos reales y prácticos en cuanto a la dominación y a la distribución de recursos en el planeta. Por ahí tenemos que buscar el tema de por qué naufraga, no llega a cuajar la Sociedad de las Naciones. ¿Qué tiene que ver todo esto con la colonización y la descolonización y el imperialismo? Mucho, porque es un dispositivo, decíamos recién y coincidíamos que en toda guerra hay vencedores y ganadores y la Carta de Naciones Unidas no hace más que expresar de manera... Vos lees los postulados, decís, falta Alicia, porque esto que te haga es el país o el mundo de las maravillas. Ahora, cuando vos cerrás la Carta de Naciones, la Carta de Intención, y mirás la realidad, ahí te encontrás con no es el país de las maravillas, ¿viste? Estamos lejos, ¿viste? Es otra historia, es otra cosa. La realidad es totalmente diferente a lo que se plasma allí. ¿En qué consistía o en qué consiste aún esta organización? Yo quiero decir que hay 3, los órganos supremos del poder de Naciones Unidas, ¿sabes cuáles son? La Secretaría, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad lo integran 5 países. En esos 5, los 5 poderosos del planeta, no son todos los que ganaron la guerra mundial, pero Estados Unidos necesita de sus aliados clásicos. Gran Bretaña, Reino Unido de la Gran Bretaña, bueno, allí va a estar en ese Consejo de Seguridad, los 5 grandes. La Unión Soviética había sido uno de los ganadores. China, Estados Unidos, dijimos, de América del Norte. El Reino Unido estaba muy golpeado por la guerra, endeudado, destruido Londres, ¿sí? Igual que
Y otro país más. Francia. Falta uno. El Francia. segundo, sí. Francia también. Demolido material y económicamente, Y moralmente. moralmente por la Segunda Guerra. Sin embargo, integra. Si busco mis aliados, algunos que están de capa caída, vengan, súbanse acá que los necesito para fortalecer lo que después iba a ser la OTAN, el mercado común europeo, bla, bla, etc. Los 5 grandes que integran el Consejo de Seguridad tienen el derecho a veto. Austria 3, Países Bajos 2. Fue el resultado del partido, quedó afuera. Vi los goles. De abajo decía, el título era Eurocopa 2024. Después abajo decía de esa info, decía otro Copa América 2024. Argentina 1, creo que fue 1. Países angostos 0. Entonces, esos 5 grandes que están en el Consejo de Seguridad tienen el derecho a veto, es decir, a vetar, a rechazar cualquier decisión que se tome en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es donde están las delegaciones representantes de todos los estados reconocidos como tales a nivel planetario. Hoy cerca de 190, porque viste que esto va cambiando, empezaron con mucho menos, pero ahora vamos a hablar justamente del proceso de descolonización que lo fue incrementando. Tienen representación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y se votan mociones, y se levantan las manos, y se apoyan, y se arman comisiones para tratar determinados temas. Pero si uno solo de esos 5 miembros dice no, es no, y se rechaza, ¿está bien? O sea, no es muy democrático. Estamos hablando de un mecanismo muy amañado, muy cegado, donde en realidad, ¿viste? Cuando decimos no hagamos la farsa de las instituciones, con el tema Malvinas. Todos los años en la Asamblea General, desde hace décadas, ¿no? Argentina, fíjate que ellos la ocupan en 1833, esto se forma en el 45, a partir más o menos en mediados del 45, 48, comienza la postura de Argentina en la Asamblea para denunciar el colonialismo británico sobre nuestras Islas Malvinas y lograr la inmediata recuperación por vía pacífica y diplomática del territorio. Tengo que explicarte qué pasó cuando eso que fue votado casi en algunos momentos históricos, mayoritariamente, pero casi unánime. Casi unánime, por unanimidad, ¿viste? No, y la causa Malvinas, sí, las Malvinas son argentinas, todo levanta la mano, llega al Consejo, ¿viste? Pero hay alguien que veta. Hay alguien que veta. ¿Y quién veta? Y el que ocupa. El que ocupa. ¿Y dónde está el que ocupa? Está en la Asamblea, pero también ¿dónde está? En el Consejo. En el Consejo de Seguridad, que ya se atribuye una facultad muy particular, todos los miembros. Pero ahí tenemos al usurpador. Levanta la mano y dice, no, esto lo rechazo, lo veto. Listo. Para que se entienda que esta organización de Naciones Unidas es una manera muy sutil de mantener un status quo a nivel planetario donde hay hijos y entenados. Estados Unidos emerge como la gran potencia industrial y encuentra, finalizada la Segunda Guerra Mundial, un panorama que yo lo voy a sintetizar básicamente en 2 o 3 puntos. Un continente africano donde existen estados coloniales que han sido víctimas desde el siglo XVII de la ocupación armada, violenta y obviamente la ocupación territorial, a eso me estoy refiriendo, armada y violenta de países centrales europeos, desde Francia, Inglaterra, Holanda, un continente africano donde hay pequeños estados porque fueron balcanizados. Se lo repartían. Han armado, ¿viste? Augusto y Piacere. De esta baldosa para acá. De acá para allá es mío y de acá para allá es otro. Bueno, ¿con quién negociamos? Con Francia, con Alemania, con Holanda, con Bélgica, el Congo belga. Lo mismo o algo similar en Asia. Es decir, las potencias europeas, allende los mares, Inglaterra, hasta Italia, anduvo por ahí, por Abisinia. ¿Te acordás de lo que era Abisinia, Etiopía, Eritrea, hoy Etiopía y otro problema? Estas colonias, en realidad, tanto en Asia como en África, se constituyen en un problema para los objetivos que perseguía geopolíticamente la cúpula gobernante de los Estados Unidos de América del Norte. ¿Por qué? Es decir, Estados Unidos emerge como la gran potencia industrial, y una gran potencia industrial en un mundo absolutamente, una Europa diezmada, como habíamos dicho, en términos materiales, económicos, no hablemos de industriales, ni sociales.
pues, otra mitad del mundo con otro régimen social. Otro régimen opuesto absolutamente. ¿Qué mercado va a hacer? Entonces, su área de influencia, acá tenemos que inventar algo. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba Estados Unidos en ese momento era exportar sus bienes industriales y proveerse de recursos o materia prima barata. Es decir, el viejo y tradicional esquema colonial que se había aplicado hasta allí, pero ahora nacía otra etapa, donde también veía con atención que muchos de sus socios europeos habían caído en la mala, producto de la Segunda Guerra Mundial. Y además eran deudores de Estados Unidos. Y además esos países como Francia e Inglaterra, que habían declinado como resultado de la Guerra Mundial, de la Segunda, tenían enclaves coloniales en África y en Asia. Y Estados Unidos necesita imperiosamente proveerse de materias primas, pero no estaba, y también de vender sus productos terminados, como siempre, pero no estaba dispuesto, y lo veía muy riesgoso en términos geopolíticos, iniciar otra fase imperialista colonial tradicional. Entonces, es decir, Pero qué hábiles. qué hábiles, Qué astutos. qué hábiles. Naciones Unidas, tenemos el dispositivo legal, porque también está la Corte Internacional de Justicia que está en La Haya. Entonces, con ese contamos con este dispositivo. Necesitamos comercializar nuestros productos. No es conveniente decir, iniciar una nueva fase expansiva, de expansionismo colonialista tradicional, porque tenemos a nuestros socios que nos deben plata y ellos tienen enclaves coloniales que nosotros necesitamos para comerciar y someter. ¿Cuál es la estrategia? Presionan sobre la Organización de Naciones Unidas. No nos olvidemos que ellos integran el Consejo de Seguridad, o sea que el peso específico de la organización son los 5 fuertes. Presionan para iniciar un proceso de descolonización. Impulsa a Estados Unidos la descolonización. Pero una descolonización, entre comillas, fue en realidad un camino buscado y andado para descolonizar en términos de reconocimiento de soberanía y símbolos culturales de esos pueblos. ¿Sí? Y además el retiro paulatino de las tropas colonialistas que ocupaban esos territorios. Es decir, una descolonización de ese territorio, retirando las tropas y permitiendo que afloren ciertas culturas que hasta ese momento habían sido oprimidas. Las culturas propias de esos pueblos. Entonces surgen con mucha alegría y felicidad para esos pueblos el reconocimiento a su soberanía y el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas. Estamos hablando de 1960 en adelante. Comienza el gran proceso de descolonización a nivel planetario. Pero, ¿qué sucede? Ahí no termina la cuestión. Se abandona, se cierra una página del colonialismo tradicional a sangre y fuego y se abre otro. Es el neocolonialismo. ¿De qué se trata esto del neocolonialismo? Bueno, está bien, vamos a hablarlo en criollo para que se entienda. Está bien, flaco, querés tu bandera y sala. ¿Querés hablar tu idioma? Bueno, habla el nuestro y si querés, mete el otro también el tuyo. Viste que estamos de África, hay dialectos, una composición étnica, tribal. A ver, no problem. Hasta ahí vamos. Este es tu territorio, ¿cómo se va a llamar? Bueno, antes se llamaba Congo Belga, ahora se llama República Democrática del Congo. Se va dando este proceso de reconocimiento a los nuevos estados, pero que nunca dejaron de ser colonizados. ¿Por qué? Porque este neocolonialismo produce lo que produjo, que acabo de explicarlo, pero por otro lado, muy sutilmente, mantuvo la dependencia económica, financiera y de los intercambios comerciales entre las metrópolis y esos pueblos. Léase, ahora sos libre, pero no tanto. ¿Por qué? Me vas a proveer a través de las empresas que yo tengo apostadas en tu país, porque nosotros vamos por el libre comercio. Estamos después de 1960 y yo decía que el neocolonialismo es una manera, lo define así porque fue una manera muy sutil de esta organización de
decirle a la opinión pública mundial que ahora entramos en un mundo de paz, de progreso y de desarrollo, donde todos éramos felices, todos de las manos, luchando por una vida mejor. Falso. La dependencia económica, el deterioro de los términos del intercambio, en términos de comercio internacional, ese deterioro de los términos del intercambio va increciendo de tal manera que este neocolonialismo que surge allá con la descolonización termina siendo sutilmente otra vez una muy buena y fructífera herramienta del imperialismo. Por eso hablábamos en el cierre del último capítulo. ¿Te acuerdas que decíamos? ¿Por qué? ¿Ahora va a ser distinto? Sí. Se acaba el colonialismo, comienza el proceso de descolonización. No nos comamos la curva. No fue así como lo vendieron desde Hollywood. El neocolonialismo, decíamos, entonces, otra herramienta muy, muy útil, muy fructífera para las potencias imperiales. ¿Qué te parece si hacemos un to be continued, ya desarrollando las características del neocolonialismo? La película continúa y parece que hay nuevos horizontes, nuevos aires que amenazan el status quo de aquel 1940, instalado en 1946. Sí, digamos, para redondear, que de un mundo bipolar de la Guerra Fría se pasó a un mundo unipolar después de los 90 y ahora estamos transitando una transición a ese mundo multipolar. A pesar de que algunos dinosaurios no se dan cuenta y creen que todavía están en el mundo unipolar, o peor aún, bipolar, que hablan de comunistas. Sí, anacrónicos. ¿Dinosaurios o andan en las ramas también? A eso, no hay mucha diferencia. Hay diferencia de años, pero viste, en concepción ideológica están ahí. Sí, son parientes. Son parientes.